En el año 9 después de Cristo, el hombre más poderoso del mundo conocido se golpeó la cabeza contra la pared de su palacio. Se tiró de los pelos y pasó meses sin cortarse el cabello ni la barba, repitiendo en voz alta una sola frase. Ese hombre era el emperador Octavio Augusto, dueño de un imperio que iba desde Britania hasta el Éufrates, victorioso en decenas de guerras, arquitecto del orden romano que había pacificado el Mediterráneo entero. Y la frase que no podía dejar de repetir era: Quintilio Varo, devuélveme mis legiones. 3 legiones romanas, entre 16.000 y 27.000 soldados, según las distintas estimaciones, habían sido aniquiladas en 3 días en el interior de un bosque de Germania. No derrotadas, no dispersadas, aniquiladas, hasta el último hombre. Y el hombre que lo había hecho se llamaba Arminio. Tenía 25 años. Era hijo del jefe de los queruscos. Había servido en el propio ejército romano. Tenía la ciudadanía romana. Era amigo personal del general, al que acababa de destruir. Y llevaba meses preparando la trampa mientras cenaba con su víctima. Si te apasionan los momentos en que la historia pudo haber tomado un rumbo radicalmente diferente, suscríbete ahora al canal y cuéntame en los comentarios. ¿Sabías que la batalla del bosque de Teutoburgo fue uno de los mayores desastres militares de Roma en toda su historia? ¿Sabías que una sola emboscada decidió que Europa no fuera completamente latina? Que el Rin, y no el Elba, fuera la frontera del imperio, y que los pueblos germánicos conservaran su identidad durante siglos? Cada comentario que dejas es una señal de que estas historias importan, y seguirán llegando. Para entender lo que ocurrió en aquel bosque en septiembre del año 9, hay que comprender qué era Roma en ese momento y qué creía que era Germania. Cuando Octavio Augusto consolidó el poder después de las guerras civiles, que habían desangrado la República durante décadas, heredó una maquinaria de conquista que llevaba siglos expandiéndose en todas direcciones. El Mediterráneo era un lago romano. Las Galias habían sido conquistadas por César. Hispania llevaba 2 siglos en la órbita imperial. Egipto era una provincia personal del emperador. El siguiente paso lógico, la extensión que completaría la frontera septentrional del imperio, desde el Rin hasta el Elba, era Germania, y durante un tiempo pareció que iba a funcionar. El futuro emperador Tiberio, hijastro de Augusto y general de primera categoría, pasó años sometiendo a las tribus germánicas al este del Rin. Hacia el año 7 a.C., había empujado la presencia romana desde el Rin hasta el Elba, extrayendo tributos, estableciendo guarniciones y organizando las estructuras administrativas que precedían a la provincialización. En el año 5 después de Cristo, se fundó formalmente la provincia de Germania. Roma daba por hecho que lo que había ocurrido con las Galias, la lenta pero inexorable asimilación de los pueblos celtas en la cultura imperial, ocurriría también con los germanos. Solo era cuestión de tiempo, de paciencia y de la inevitable superioridad civilizatoria de Roma. Pero entonces ocurrió algo que arruinó el plan antes de que pudiera completarse. En el año 6, mientras Tiberio preparaba una campaña definitiva contra Marobodo, el poderoso jefe de los marcomanos, cuyo reino independiente en Bohemia era la única amenaza seria que quedaba en la región, estalló en Panonia y Dalmacia la rebelión más peligrosa que Roma había enfrentado desde las guerras púnicas. Esbetonio la describió como la más grave después de las de Aníbal. 15 legiones, más de la mitad del ejército imperial completo, tuvieron que ser desplazadas al sureste para sofocar aquella revuelta durante 3 años. La campaña contra Marobodo se abandonó. Con Marobodo se firmó una paz que le dejaba las manos libres, y en Germania quedaron únicamente las fuerzas disponibles para mantener el orden, no para seguir conquistando. Al frente de esas fuerzas, Roma designó a Publio Quintilio Varo. La elección revela algo sobre la mentalidad romana hacia Germania en ese momento. Varo era un administrador, no un guerrero. Había sido gobernador de Siria, donde se había enriquecido notablemente a costa de la provincia
que se suponía debía gobernar. El historiador Velleio Paterculo fue despiadado en su retrato. Lo describió como un hombre de carácter tranquilo y disposición lenta, adecuado para el ocio del campamento antes que para la actividad militar, que había entrado pobre en Siria y salido rico. Floro añadía que Varo se jactaba de poder domesticar a los bárbaros con la vara de los lictores y la voz de los pregoneros, como si se tratara de pacificar un territorio ya sometido. Era, en resumen, el hombre que Roma mandaba a las provincias tranquilas, no a las que estaban a punto de arder. Germania, en la percepción romana de aquel momento, era una provincia tranquila. Los germanos se comportaban con deferencia, pagaban tributos, acudían a los tribunales romanos. Algunos de sus hijos jóvenes servían incluso en las propias legiones, aprendiendo el latín, adoptando las costumbres romanas, ascendiendo en los rangos militares, con la facilidad que el sistema imperial otorgaba a los aliados leales. Varo distribuía sus tropas por el territorio como si ya estuviera en territorio pacificado, enviando destacamentos a resolver disputas tribales aquí y allá, reduciendo la concentración de fuerzas que una situación de amenaza hubiera exigido. En los meses de verano, llevaba sus legiones a los asentamientos del interior para administrar justicia y recaudar impuestos. En otoño, las retiraba a los campamentos de invierno junto al Rin. Era una rutina, era lo normal. Y dentro de esa rutina, completamente invisible para Varo, Arminio construía su trampa. Arminio era hijo de Segímero, jefe de los queruscos, la tribu más poderosa de la región. Había pasado su infancia y su adolescencia en Roma, educado como garantía de la lealtad de su padre, según la costumbre imperial. Había aprendido el latín con fluidez. Había ascendido en el ejército romano hasta comandar una unidad de auxiliares germanos, lo que le había dado no solo experiencia militar directa, sino algo infinitamente más valioso, un conocimiento íntimo de cómo funcionaba el ejército romano por dentro, cuáles eran sus puntos fuertes, cuáles sus limitaciones, cómo reaccionaba ante situaciones imprevistas, qué errores cometía cuando la situación se salía de los procedimientos estándar. Había ganado la ciudadanía romana, había ganado la confianza de Varo, y mientras Varo cenaba con él, con absoluta despreocupación, Arminio recorría las tribus germánicas de la región, convenciéndolas de que era posible expulsar a Roma. No de que era deseable, de que era posible. Esa era la diferencia. Los germanos habían resistido a Roma en muchas ocasiones, pero siempre en batallas abiertas donde las legiones, con su disciplina, su armamento y su táctica, terminaban imponiéndose. Arminio sabía que en campo abierto los germanos no podían ganar, pero también sabía exactamente dónde y cuándo las legiones serían vulnerables. Hubo una advertencia. Un noble querusco llamado Segestes, que era precisamente el suegro de Arminio, cuya hija Tusnelda estaba casada con él, advirtió a Varo que se estaba preparando una conspiración. Las fuentes no aclaran si Segestes lo hacía por lealtad a Roma o por hostilidad personal hacia su yerno, con quien tenía una relación difícil. Pero Varo descartó la advertencia. La consideró una calumnia motivada por enemistades tribales. No tomó ninguna medida. El mecanismo que Arminio puso en marcha fue un modelo de engaño estratégico. Primero instigó levantamientos en tribus lejanas, presentándolos ante Varo como disturbios menores que requerían la intervención romana. Luego, se ofreció voluntariamente a acompañar al ejército con sus propias fuerzas para ayudar a sofocarlos, ganando así información precisa sobre los movimientos de la columna. Y finalmente, con el pretexto de reunir más guerreros de su tribu, se separó de la marcha romana en el momento justo, conociendo exactamente cuándo y dónde estaría la columna de Varo en su posición más vulnerable. En septiembre del año 9, las 3 legiones de Varo, los legiones 17ª, 18ª y 19ª, con sus unidades auxiliares de caballería e infantería ligera,
comenzaron la retirada hacia los campamentos de invierno junto al Rin. No marchaban en formación de combate. Marchaban como se marcha cuando no se espera peligro. Con ellos iban la impedimenta completa, carretas cargadas de provisiones y equipamiento, mujeres e hijos de soldados, sirvientes, comerciantes que seguían al ejército. La columna se extendía durante kilómetros de longitud, avanzando lentamente por un terreno que se volvía progresivamente más boscoso y estrecho. Arminio eligió el lugar con una precisión que revela que lo había estudiado minuciosamente. El corredor boscoso que discurría al pie de las laderas del Kalkriese, donde los árboles se apretaban hasta hacer imposible mantener la formación cerrada, en que las legiones eran invencibles, donde el terreno pantanoso, al flanco sur, impedía el movimiento libre de la caballería, donde una cresta natural al norte podía ocultar a miles de guerreros hasta el momento del ataque. Un lugar donde todas las ventajas romanas, la disciplina, la formación, la potencia de choque de los legionarios en orden cerrado, se anularían de golpe. El primer día de emboscada comenzó con lluvia, no una llovizna, una tormenta que empapó los escudos de cuero de los legionarios, inutilizó los arcos, convirtió el suelo en barro que atascaba los pies de los soldados, con armadura pesada, y las ruedas de las carretas. Y desde el bosque, donde los guerreros germanos con su armamento ligero podían moverse con relativa libertad, comenzaron a llover proyectiles sobre una columna que no podía ni ver de dónde venían ni responder de manera organizada. Los romanos reaccionaron con la disciplina que distinguía a sus legiones. Se detuvieron, intentaron organizarse, lanzaron cargas para limpiar los flancos del bosque. Pero el bosque era demasiado denso, los atacantes demasiado móviles y demasiado numerosos. Al caer la noche, los romanos habían sufrido bajas serias. Acamparon según el protocolo militar romano, construyendo el campamento fortificado de siempre, quemando la mayor parte de las carretas que les impedían maniobrar. Era lo correcto, era lo que debían hacer. Pero también era la señal de que ya estaban pensando en sobrevivir, no en avanzar. El segundo día la columna reinició la marcha en formación algo más compacta, y el terreno se abrió ligeramente. Los ataques continuaron pero con menos intensidad. En terreno más abierto, los germanos perdían su ventaja. Los romanos tuvieron momentos en que pudieron responder con mayor efectividad. Pudo haber parecido, durante algunas horas de aquel día, que la disciplina romana lograría sacar a las legiones de la trampa. El tercer día destruyó esa ilusión. La columna entró de nuevo en bosque cerrado, y con ella volvió la lluvia. Los escudos mojados pesaban el doble. La formación se deshacía entre los árboles. Y a los queruscos de Arminio se habían unido guerreros de otras tribus que habían escuchado los rumores de la catástrofe romana y venían a buscar su parte del botín. El número de atacantes había crecido, mientras el número de defensores menguaba sin parar. Quintilio Varo, herido, comprendió en algún momento de aquel tercer día que no iba a salir del bosque. La alternativa que le dejaba Roma era clara: morir combatiendo o caer prisionero y ser utilizado como trofeo. Eligió lo primero. Se arrojó sobre su propia espada. Su legado Lucio Egio hizo lo mismo. La muerte del general acabó con lo que quedaba de la resistencia organizada. Los soldados que sobrevivían comenzaron a rendirse o a huir en desbandada. La caballería, al mando del legado Nomonio Vala, intentó abrirse paso hacia el Rin, abandonando a la infantería a su suerte. Llegó. La infantería no. Lo que los germanos hicieron con los prisioneros pertenece a esa categoría de hechos que las crónicas registran con detalle, precisamente porque suponen una ruptura de todo lo que una cultura considera normal. Los tribunos y centuriones capturados fueron sacrificados a los dioses germanos. Floro describió el tratamiento de los jueces romanos con una frialdad que hace más perturbador el relato. A unos les sacaron los ojos, a otros les cortaron las manos, a uno le cosieron la boca después de cortarle la lengua, y un guerrero germano sostuvo ese trozo de lengua ante los demás,
diciendo que por fin aquella serpiente había dejado de silbar. Era la venganza específica, calculada, de un pueblo que había sido sometido a la justicia romana durante años y que expresaba ahora, en la forma más brutal posible, lo que pensaba de ella. Años después, cuando el general germánico recorrió el lugar de la batalla para enterrar a los muertos, encontró cráneos clavados a los árboles, huesos blanqueados esparcidos por el bosque, los restos de los altares en que habían sido sacrificados los oficiales. Los legionarios que cumplieron esa misión funeraria, muchos de ellos, hijos o parientes de los caídos, tuvieron que realizar su trabajo en un silencio de horror que Tácito recogió con una precisión que estremece 2000 años después. La noticia llegó a Roma con la velocidad que permiten los sistemas de mensajería del imperio. Días, quizás 2 semanas después de la catástrofe. El efecto fue el que Svetonio describió con esa imagen que no se olvida una vez leída. Augusto, el hombre que había pacificado el mundo mediterráneo, que había acabado con décadas de guerra civil, que había construido la Pax Romana, sobre la que descansaba el orden de toda una civilización, se derrumbó. No metafóricamente, físicamente. Se golpeaba la cabeza contra las paredes, no se cortaba el pelo ni la barba durante meses, y repetía en voz alta, de manera que quienes estaban cerca podían escucharle, el nombre de Varo, seguido de la misma súplica imposible. El pánico se extendió por Roma con una velocidad que habla de cuánto había tardado la ciudad en olvidar lo que era el miedo a los bárbaros del norte. El recuerdo de los cimbrios y los teutones, que 1 siglo y medio antes habían llegado hasta Italia y habían aterrorizado a la República antes de ser destruidos por Mario, todavía vivía en la memoria colectiva. Ahora, con las 3 legiones de Varo aniquiladas y los ejércitos principales del imperio inmovilizados en Dalmacia, la frontera del Rin estaba cubierta únicamente por 2 legiones bajo el mando del legado Lucio Asprenate. Si los germanos cruzaban el Rin, no había nada hasta los Alpes. Los germanos no cruzaron el Rin. No porque no pudieran intentarlo, sino porque les detuvo algo que quizás ningún estratega habría anticipado: el intento de tomar la fortaleza romana de Alisón, en el interior de Germania. La guarnición bajo el prefecto Lucio Cecidio resistió el asedio durante semanas. Cuando la situación se hizo insostenible, en una noche de tormenta que ocultaba los movimientos, los soldados rompieron el cerco silenciosamente y marcharon hasta el Rin. Ese retraso fue suficiente para que Asprenate reforzara las posiciones ribereñas y para que Augusto reclutara nuevas tropas a marchas forzadas, recurriendo incluso a ejecuciones de quienes se negaban a alistarse, algo que habla de la desesperación del momento. Arminio envió la cabeza de Quintilio Varo a Marobodo, jefe de los marcomanos, con el mensaje implícito de que había llegado el momento de que todos los germanos se unieran y atacaran. Marobodo rechazó la oferta. Era un político además de un guerrero, y calculó que sus intereses a largo plazo no pasaban por una guerra total con Roma, sino por mantener su posición como potencia independiente reconocida. Devolvió la cabeza a Roma, que la enterró con honores en el mausoleo familiar de Varo. En los años siguientes, Roma intentó recuperar lo perdido. Tiberio realizó expediciones de castigo a Germania que le granjearon honores militares, pero que no cambiaron el equilibrio estratégico. Germánico, hijo adoptivo del sucesor de Augusto, llevó a cabo campañas más agresivas durante los años 15 y 16, que llegaron hasta el Elba. Derrotó a Arminio en la batalla de Idistaviso y recuperó 2 de las 3 águilas legionarias perdidas en Teutoburgo. Pero el propio Tiberio, ya convertido en emperador, ordenó la retirada. Las campañas costaban más de lo que podían rendir, y el Rin era una frontera suficientemente defendible. Arminio sobrevivió a las campañas de Germánico, pero no a la política interna de su propia tribu. Sus victorias le habían dado una autoridad y una reputación que sus rivales, entre los queruscos, consideraban excesiva. Fue asesinado por miembros de su propia familia en el año 19,
a los 35 años de edad. Tácito, que no le tenía simpatía particular, dado que había destruido legiones romanas, dejó escrita sobre él una frase que resulta extrañamente generosa, que fue sin duda el libertador de Germania, que no desafió a Roma en sus comienzos como otros reyes y caudillos, sino en el apogeo de su poder, y que había caído no vencido por el enemigo, sino traicionado por los suyos. Las consecuencias del bosque de Teutoburgo se midieron en siglos. Roma nunca volvió a intentar seriamente colonizar y provincializar los territorios al este del Rin. La frontera se estableció definitivamente en ese río, y los germanos que vivían al otro lado mantuvieron su lengua, sus costumbres, su estructura tribal, su identidad. Esa identidad sobrevivió al Imperio Romano, que cayó en el siglo V en parte precisamente a manos de los pueblos germánicos que nunca fueron asimilados. Los francos, los visigodos, los ostrogodos, los anglos y los sajones, que construyeron la Europa medieval, surgieron de ese sustrato cultural que Teutoburgo había preservado. El detective que en 1987 encontró el campo de batalla fue un arqueólogo aficionado inglés llamado Tony Clun, que peinaba los campos de la localidad de Calcris con un detector de metales. Encontró 162 monedas de plata del tiempo de Augusto y 3 proyectiles de plomo para honda. Las monedas databan del período exacto. Los proyectiles confirmaban presencia militar romana. Las excavaciones que comenzaron en 1989 descubrieron miles de piezas de equipamiento militar, fragmentos de espadas y armaduras, herramientas con inscripciones, y entre las piezas más extraordinarias, una máscara de plata de oficial de caballería y monedas con la marca Var, que los investigadores interpretan como el nombre de Quintilio Varo, acuñado en monedas especiales para repartir entre los legionarios durante su gobierno de Germania. Se encontraron 5 enterramientos colectivos con huesos que muestran cortes profundos de armas. En la ladera norte del cerro de Calcris, mirando hacia donde estuvo la columna romana, quedaban restos de la muralla de Turba, desde la que los guerreros de Arminio lanzaron su emboscada. El lugar exacto donde la historia de Europa tomó el camino que tomó, y no otro, resultó ser un campo al que los campesinos locales llamaban desde tiempos inmemoriales el Campo Dorado, porque de vez en cuando aparecían allí monedas antiguas de oro y plata. 2000 años de arado habían ido sacando lentamente a la superficie los restos del ejército de Varo. La tierra guardó el secreto durante 20 siglos. En Detmold, en la región de Westfalia, se levanta desde 1865 una estatua colosal de Arminio, con la espada levantada hacia el cielo. Durante el siglo XIX, cuando Alemania se construía como nación, Arminio se convirtió en el héroe fundacional del pueblo germánico, el símbolo de la resistencia a la dominación extranjera. Los nacionalistas alemanes lo adoptaron con un entusiasmo que en el siglo XX terminaría por contaminar su figura con asociaciones que el propio Arminio, hijo de una tribu del siglo I que no tenía ninguna noción de nación ni de raza en los sentidos modernos, no hubiera reconocido como suyas. Pero debajo de todas esas interpretaciones posteriores queda el hecho desnudo. Un joven de 25 años que había vivido entre los romanos, que hablaba su lengua y conocía sus métodos, que comprendía exactamente cómo funcionaba la máquina militar más eficiente de su época, decidió que esa máquina podía ser destruida si se encontraba el lugar correcto y el momento correcto. Lo encontró, lo ejecutó, y Roma, que había tragado culturas enteras, que había convertido a galos, iberos, griegos, sirios y egipcios en provinciales del imperio, se detuvo en el Rin y no volvió a cruzarlo con intención de quedarse. El bosque de Teutoburgo no fue solo una batalla, fue el momento en que Europa empezó a hacer 2 cosas al mismo tiempo: el mundo latino al sur y al oeste, y el mundo germánico al norte y al este. Una frontera que no dibujó ningún tratado, sino 3 días de lluvia, barro y emboscada.
en un bosque del que nadie sabía el nombre exacto, hasta que un aficionado con un detector de metales empezó a cavar. Si esta historia te ha hecho pensar en cuántas veces el mundo fue algo diferente antes de ser lo que es, suscríbete ahora al canal y no te pierdas el próximo episodio. Aquí cada entrega rescata uno de esos instantes en que todo pudo haber sido diferente. Una batalla en un bosque, una traición entre aliados, una tormenta en el momento equivocado, y el mapa de la historia cambia para siempre. Cuéntame en los comentarios, ¿qué es lo que más te ha impactado de Teutoburgo? ¿La frialdad calculada de Arminio, engañando al hombre que confiaba en él como un amigo? ¿El derrumbe de Augusto, el hombre más poderoso del mundo, golpeándose la cabeza contra la pared? ¿O el hecho de que el campo de batalla estuvo perdido 2000 años y lo encontró un inglés con un detector de metales un sábado cualquiera? Cada comentario tuyo es combustible para el próximo episodio. Hasta entonces.